Hola, queridos amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde estés, te doy la bienvenida. Bueno, estamos aquí en otro programa, Tu Poder Ilimitado, el podcast con Gladys Ochoa. Hoy tengo aquí a una colega, amiga, excelente ser humano, donde nos va a traer un tema tan profundo acerca de la procrastinación. ¿Por qué permitimos que la procrastinación nos detenga en nuestros sueños? ¿Qué es lo que pasa con este punto que nosotros a veces ni siquiera imaginamos? Y lo dejamos al azar, ¿verdad? Eso es lo que pasa casi siempre. Sin embargo, no es productivo, ni es efectivo, ni es justo contigo que lo dejes al azar. Por eso tengo aquí invitada a la doctora Nelly Z. Pito Bonilla. Es una psicóloga colombiana. Bienvenida, mi querida Lenny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o noches o días, como tú dices, dependiendo de dónde estén. Me alegra muchísimo. Estoy muy feliz y muy emocionada de tener la oportunidad de compartir una vez más contigo, querida Gladys. Y me siento muy bien, gracias a Dios. Y como te digo, pues esta es una linda opción y oportunidad de abordar un tema que, como tú bien lo has presentado, es neurálgico, es importante en nuestra vida integral y en especial en nuestra vida emocional, psicológica, mental. Gracias, gracias de todo corazón por la invitación, por la oportunidad y un saludo inmenso para toda la audiencia internacional. Muchísimas gracias, Lenny. De verdad, también para mí es un placer tenerte aquí conmigo. Ya hemos compartido otros programas mutuos y entrevistas, y hemos hecho libros, hemos compartido cantidades de cosas. Así que bienvenida, y vamos entonces a nutrir aquí a nuestros oyentes, a ver qué es lo que les tenemos para hoy. Pero antes, les voy a hablar un poquitico más acerca de Lenny. Lenny dice, te apoyo en la transformación de tu mente para que transformes tu vida. Y ella hace mucho trabajo con el alma como psicoterapeuta, escritora, editora de libros y artículos y conferencista. Ella es CEO de Creation Human Development, experta en salud mental y desarrollo personal. Es psicóloga transpersonal, sistémica, humanista y holista, especializada en inteligencia intrapersonal o emocional, inteligencia interpersonal o social, en autoestima, percepción consciente, procesos de pensamiento y sanación de psicopatologías desde el yo soy, entre otros aspectos de la psique. Lenny dice que está para apoyarte en el desarrollo de tu potencial individual, emprendimiento colectivo, y cómo recordar esas misiones de servicio y propósitos de vida. Así que aquí ven este amplio currículum que tenemos el día de hoy para que nos nutra hablándonos de por qué aplazamos nuestros sueños tan constantemente. Bienvenida, Lenny, y para iniciar, de pronto alguna persona puede que no conozca el término procrastinación. Me gustaría que iniciaras este tema compartiéndonos desde tu punto de vista de psicóloga y en tu experiencia, ¿cómo defines la procrastinación? Procrastinar es un verbo muy importante que, como tú dices, apenas como que se empieza a poner encima de la mesa como tal, porque si vamos un poquito más allá, lo conocemos desde siempre, desde nuestros abuelos que nos decían, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Qué poderosa ese dicho, como todos los dichos que vienen transmitiéndose oralmente de generación en generación. Y hoy somos más o estamos llamados a ser más conscientes de eso, porque procrastinar significa postergar, posponer, están como todos los pos. Uh -huh. Dejar,
de hacer, dejar para después. Entonces, eso tiene una connotación muy importante porque significa que de una u otra manera estamos conectando con nuestros niveles de responsabilidad frente a elecciones, decisiones, actividades, situaciones, como tú bien lo dijiste, metas, propósitos, misiones, y lo más importante de lo que estuvimos hablando antes de iniciar el programa, y es el propósito de vida. Y entonces podríamos decir que tiene que ver el dejar, el de postergar con el propósito de vida. Exacto. Entonces vamos a desarrollar un poquito eso porque hay una conexión directa, muy, pero muy importante. Es un gancho súper importante que lo tengamos en cuenta porque cuando tenemos claro nuestro propósito, el dejar de hacer se disminuye al máximo, porque la acción se maximiza, crece, aumenta, se hace más poderosa. Entonces, de eso se trata y por supuesto que dentro de ese concepto tenemos que tener en cuenta lo que también mencionaste, que son las emociones, toda la emocionalidad y los pensamientos en ellas que aparecen en el momento justo que decimos, dejo esto para después. Exacto. O que no lo decimos porque inconscientemente solo lo dejamos, lo soltamos. En ese momento empiezan a generarse una serie de reacciones bioquímicas, además, sobre nuestro organismo, sobre nuestro cuerpo físico. Hay también un impacto. Y es importante que lo atendamos porque aparecen las reacciones físicas, pero también están las reacciones y las respuestas emocionales, los pensamientos que se enganchan con ellas y por lo tanto todo eso en su conjunto se integra para generar en nosotros una serie de cosas que pueden ser muy temporales, pero que también si no les ponemos atención, si las vamos dejando ser y convertir en un hábito de baja vibración, un hábito negativo, se anclan en nuestro Así es. y entonces ya se van convirtiendo en una problemática emocional o mental más fuerte e incluso se pueden convertir en un trastorno mental. Imagínate hasta dónde van las cosas. Exacto. Así que podemos, si quieres, mirar un poquito cuáles son esas emociones Sí, naturales. claro, claro, claro que sí. Fíjate que todos, nadie puede tirar la primera piedra. Exacto. En un momento postergamos. ¿Cuál es la condición del postergar temporal? Digamos que se va dando en la cotidianidad de la vida y cuando ya pues, tenemos que ponerle atención porque se está volviendo una constante que no nos permite avanzar, que nos limita, que incluso se vuelve un conflicto a nivel personal y en las relaciones de todo tipo con los demás. Porque eso también tiene que ver con el compromiso y con el cumplimiento, incluso con la puntualidad. La puntualidad no solamente se refiere a no llegar tarde o llegar a tiempo, sino que es mucho más allá que eso. Lo que sucede es que cuando nosotros estamos en el proceso de agendar o de poner en un cronograma o de hacer noticas sobre lo que
especialmente las actividades cotidianas, diarias, semanales, mensuales, semestrales y anuales, estamos trabajando sobre algo que tú manejas muy bien en el coaching, que son las metas, las pequeñas acciones que tienen fecha en el calendario, como yo digo. Como la canción. Exactamente. Y fecha en el calendario. Las metas siempre tienen que ser pequeñas. Sí. Y las ponemos aquí en nuestra agenda. Y yo hago esto porque aquí tengo mi agenda. Entonces las colocamos ahí. Pero ¿qué hay que ir más allá? Porque a las metas hay que ponerles objetivos. Y sabemos objetivos desde los más sencillos hasta los más científicos deben tener un qué, para qué, dónde, con quién, cuándo, con qué recursos, etcétera. Responder siempre a esas preguntas para aterrizarlos y que estén a nuestro alcance, que sean manejables para cada uno, que no vayan más allá de nuestras propias posibilidades. Por supuesto, la intención es que cada vez se vayan profundizando y ampliando más. Pero los objetivos, las metas y los objetivos sueltos tampoco nos llevan a buen término. Y es entonces cuando muchas veces decimos, dejo eso, lo aparto, no le pongo atención, lo tengo anotado en algún lugar, pero nunca voy a revisar. Me mal acostumbro a que simplemente no cumplo con lo que me he propuesto. Y ahí entonces es importante ver si eso que me he propuesto tiene o no que ver con esas misiones que yo misma me trazo, yo mismo me trazo de servicio, porque todo en la vida es servicio, sea lo que sea, donde nos desempeñemos y con ese propósito de vida. Entonces todo va enganchado. Cuando se desengancha, cuando no está todo unido en una poderosa cadena, es fácil que las piecitas se suelten. Y las soltamos precisamente dejándolas a un lado, no poniéndoles atención, no concentrándonos. Y eso nos va generando emociones como, por ejemplo, el miedo. Es la más fuerte y no nos referimos al miedo natural, al miedo, digamos, que nos impulsador, que es el miedo que nos hace poner atención, parar, huir o afrontar las situaciones. No, sino nos referimos a un miedo incapacitante, paralizante. Sí. No puedo, no soy capaz, ya en otras oportunidades lo intenté y no lo logré. Me empiezo como a chiquitar, a minimizar, porque ahí esa vocecita, El esa voz, parloteo aquel. el parloteo, como decimos los colombianos, Sí. aquel, tú no eres capaz, tú no puedes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo callar esa vocecita, Lenny? Viene desde la infancia, viene desde siempre, está alimentada por quizá lo que nos decían los padres, los maestros, las personas, sobre todo adultas e importantes de nuestra vida. ¿Y cómo callarla? Es imposible. No la podemos callar, como igual no podemos sentir miedo frente a la Pero, situación. perdón, pero sí podemos transformar ese mensaje que la vocecita nos Lo da. que sí tenemos otra vocecita en el otro lado, que sí nos está diciendo, tranquila, puedes, vamos, adelante. En otras oportunidades lo lograste, fíjate que sí. Entonces, lo que debemos hacer es equilibrar las dos, no decirle a esta, no, tú eres negativa, no me gusta, no la podemos acallar, sino minimizar, como hacemos con la pantalla del computador. Ajá. ¿Sabes? Ahí el mensaje, pero lo abrimos cuando lo necesitamos, no más. Exacto, sí.
A veces hay que escuchar la vocecita, hay que escucharla porque nos está hablando algo de nosotros y por lo tanto nos está diciendo, atiende acá y mira cómo esto que no puedes, si te estás diciendo no puedes, cómo lo vamos a resolver desde el otro lado, que es el capacitante. Entonces, ¿qué pasa? Que al sentir ese miedo paralizante, viene al lado la ansiedad, por ejemplo, que se va transformando muchas veces en algo constante y también paralizante y que impacta necesariamente nuestro cuerpo y nos llena de muchísimo estrés. Se Exacto, va eso pasa. la tristeza. Y Ujú. uno dice, pero ¿qué tiene que ver la tristeza con dejar de hacer algo? Pues resulta que como ya tú lo tienes en tu agenda, en tu presente, al dejarlo de hacer, al posponerlo, empieza a sentir una pérdida. Es otra pérdida. Entonces la tristeza aparece y muchas veces incluso se puede convertir en depresión si no le ponemos atención. También aparece la ira, la rabia, y es una rabia contra uno mismo, que es la peor. Uf, Sí, no hago eso, no lo hice esta semana, no lo hice este mes, no lo hice en todo el año y cuando hacemos la evaluación del camino recorrido anual o diario, híjole, sentimos que rabia porque no lo he hecho. perdón, y culpa también, Lenny. Culpa, esa es la otra emoción, va conjunto, culpa. Entonces Esa nos, sí que hace daño. uy, carcome, la culpa carcome. Sí, sí, exactamente. Ay, Como dándome látigo todo el tiempo porque no soy capaz. exacto, exacto. Y me culpo a mí y culpo a otros. Exactamente, muy indirectamente le echo la culpa, pero si no me ayuda, si no me apoya, si esto y aquello, así pasa. Exacto. Y cuando culpamos a los demás, nos ponemos en una posición de víctimas. Entonces Exacto. aparece una condición muy grave, muy dolorosa, que es la victimización, el victimismo, que es diferente a la víctima, a ser víctima de algo. Por supuesto, también todos en algún momento somos víctimas de. Ujú. Cuando estamos ahí como víctimas, necesitamos trabajar sobre eso para superarlo y además muchas veces pedir apoyo y ayuda externa. Pero cuando nos quedamos ahí, pobrecita yo, pobrecito yo, que todo el mundo está en contra y no me permite hacer lo que yo deseo o lo que yo sueño. Así que, ojo, porque cuando estamos cayendo en esa condición de víctima es muy doloroso, aparece el dolor, otra emoción. Ujú, ujú. Uf, el dolor que también carcome, ese dolor que muchas veces que es emocional y a veces hasta físico, porque empiezan entonces también a aparecer ciertas manifestaciones de enfermedad en nuestro cuerpo y ese dolor que a veces nos conecta y nos mantiene en el sufrimiento. Otra condición que se va volviendo permanente. ¿Qué sufrimiento es la vida? Y en medio de eso, pues yo no puedo hacer ni realizaciones. Entonces, fíjate la cantidad de cosas emocionales que nos vamos echando, como que llevamos una mochilita aquí detrás Sí, y vamos caminando y le vamos lanzando piedritas, piedritas, piedritas. Y al final terminamos con jiba porque el peso emocional es muy alto. Y a eso le sí, agregamos pensamientos, ¿no?
y que nos vamos, y que cuando va minando todo ese poco de emociones, digamos, de alguna manera negativas, que nos hacen daño, empezamos a sentirnos fracasados. Empezamos a sentir que no merecemos el éxito, que esto no es para mí, y empezamos a oír no solamente la vocecita interna y no las de afuera que le dicen, no, 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 ¿para qué vas a hacer eso? No, eso no es para ti, no, eso ya tu edad, no, eso ya, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas a las que tenemos que estar atentos para evitar caer en ese jueguito de emociones compartidas ahora. Esa parte de la culpa, todas esas emociones, cuando miro y me empiezo a compararme con los demás también. Y de ahí es que yo ahorita que hablabas de todas esas emociones, yo digo, y seguirán saliendo más emociones a medida que Lenny hable, porque si miro al otro que lo hizo y yo no soy capaz, me empiezo a comparar, me da envidia y ahí siguen otra serie de cosas que van apareciendo. Por eso este tema es tan importante y ojalá que la gente le empiece a tomar conciencia de lo que realmente significa, porque es muy poderoso. Ajá. Y bueno, la gente dice, pero ustedes hablan de eso como si no lo vivieran. No, también lo Oh, vivimos, sí. digamos, todos, todos. Pero hay que ver cuándo es algo temporal y que al final de cuentas termino haciéndolo. También hay que tener en cuenta, yo digo, yo sé que tú también, los tiempos de Dios son perfectos. Sí. A veces no es el momento para realizar las cosas, hay que saber comprender eso también y no llenarnos de... Exacto, exacto. Eso es lo natural, eso es lo que podemos emocional y mentalmente manejar y mantener en equilibrio. ¿Cuándo hay que llamar la atención? ¿Cuándo tenemos que concentrarnos y decir, wow, ¿qué me está pasando? Es cuando se ancla y se vuelve permanente y se vuelve Ujú. constante, e incluso las personas alrededor nos dicen, pero ni digas que vas a hacer porque tú nunca haces. Exacto, y son los primeros que lo señalan a uno. Empiezas a ser incumplido precisamente. Empiezas a generar que tu palabra no es seria, que tu palabra no es respetuosa porque simplemente la lanzas pero nunca la cumples. Te Y, empiezas perdón, con... Lenny, y allí para hacer una acotación, y ese daño, a raíz de lo que tú dices, de que se empieza a generar todo eso de que no se cumple la palabra, ese daño también es mucho más fuerte porque no es solamente, digamos, lo que ven de nosotros afuera, sino lo que internamente nos hacemos cuando no cumplimos con nuestra palabra. Eso también es un daño. Compártenos acerca de eso. Sí, porque la palabra es un contrato, ya sea la palabra dicha o la palabra pensada, para nosotros, hacia nuestro interior o hacia afuera. Es un Ujú. contrato, como cuando firmamos un contrato laboral, por ejemplo. Y fíjate que nuestros viejos y en otras épocas no tan lejanas, del siglo pasado nomás, no se firmaban, muchos que no firmaban contratos. Eso del Exacto. contrato viene como desde los años 70 para acá. De ahí Ujú. la gente no firmaba contratos, era su palabra. Hacían, compraban una casa, me comprometo a que le pago tales y tales y tales fechas y lo cumplían. Y si no lo Sí. podían cumplir, daban la cara, no se escondían. Qué poderoso eso. Y como que con el tiempo nosotros lo hemos ido perdiendo. Nuestra palabra es sagrada, es sagrada. Exacto. Entonces, es tan importante que más bien calladito nos vemos más Más bonitos. bonitos. Sí. Mira, Calladito. Lenny, hay una preguntita que estoy que te la hago. Es, ¿cuáles son esos factores asociados con la procrastinación? Bueno, ya aquí hemos hablado de algunos. Entonces está lo emocional, está el pensamiento limitante. Siempre, siempre aparecen los
los pensamientos como un factor muy importante y es incapaz, no puedes, siempre haces lo mismo, eso es una constante en ti, así eres, no vas a dejar de hacerlo, etcétera. Y eso se conecta directo con otro factor fundamental que es el comportamiento. Con la acción. Nuestros comportamientos están llenos, se nutren de acción. Y eso nos indica a nosotros y también en las relaciones con los demás nuestro avance, nuestro proceso. Entonces, mirar ese comportamiento evasivo es un factor fundamental. Y ahí es cuando empezamos a decir, ¿por qué yo constantemente estoy evadiendo estas cosas, estas personas, estas situaciones, estas relaciones, estas acciones, estas actividades? Ese comportamiento evasivo es el que nos indica, es como la alarma, es un factor de alarma, la sirena en la ambulancia que nos está diciendo, para, tienes que hacer algo con tu vida porque esto se está convirtiendo en tu constante, en parte de tu identidad. Ojo, porque otro factor es la identidad, lo que yo soy. Y por lo tanto se está convirtiendo en algo, si lo hablamos en términos de salud física, entonces de lo clínico, pues es ya una cosa que se va volviendo psicopatológica, se va volviendo un trastorno, se va volviendo crónico. Y sabemos que la enfermedad crónica, tanto física como mental, no aparece de la noche a la mañana, sino que es y va aumentando si no le ponemos atención. Otro factor grandísimo, importante, Gladys, es que generalmente llenamos el vacío de lo que no realizamos con cosas urgentes, emergentes, de emergencia, de inmediato. Y por lo tanto, tenemos el pretexto de decir, yo no pude hacer eso porque yo tuve otra cosa urgentísima que hacer, el trabajo, el jefe, los hijos, el marido, la esposa, sí, el compañero, mi mamá que se enfermó, cientos de cosas, el tráfico, la llanta que se me pinchó, que ya no la podemos usar mucho porque ya las llantas ni se pinchan. Entonces, ¿qué pasa? Lo urgente, lo inmediato se va a meter. Exactamente, sí. De ahí también poner atención a aquello de, ¿esto es urgente o esto es importante? Exacto. Lo urgente siempre hay que atenderlo, pero lo importante no se puede dejar porque al final de cuentas, con los días, con el tiempo, se vuelve también urgente. Lo que no hiciste a tu tiempo, lo que dejaste de hacer, pues entonces se volvió de un momento a otro, wow, ya, lo tengo que hacer ya, sí, o ya. Así es. Es el documento que mi jefe me pidió hace 2 meses y ya mañana hay que entregarlo. O la tarea en el colegio o en la universidad. Venimos con eso desde atrás. Y muchas veces tenemos el tiempo, nos dan mucho tiempo para hacer el proyecto, lo que sea, o para realizar nuestro trabajo para el cumplimiento del año. Entonces, como que no pudiéramos controlar ese tiempo, como que no pudiéramos regularnos nosotros mismos para hacer las cosas, como si realmente no fuéramos eficaces, como que se da una manera allí de que no somos capaces de hacer las cosas bien y como que lo hacemos ya como normal, ¿no te parece? Que a veces como que eso ya lo convertimos en que si es así, pues ya diríamos por ahí en el argot callejero, bueno, pues ya me descaré, ya que ya no lo puedo hacer, pues ya que hago. Cumplo con hacer las metas porque pues igual no quiero quedar mal. De pronto pues me va bien y de pronto cumplo algo, de pronto lo hago así.
yo creo que eso también necesita una carga de emoción. Y como tú dijiste ahora, ese propósito de vida alineado a las metas es mucho más poderoso que sin tenerlo así, sin tenerlo nomás al azar, o hacer metas solamente porque están de moda ciertas peticiones, porque el fulanito tiene esto o está haciendo esto, pues entonces yo lo voy a hacer igual, porque si a él le funcionó, de pronto a mí no. Cada cual es individual y yo creo que cada ser humano tiene su propia manera de hacer las cosas y eso es muy respetable. Y antes ya de terminar, porque el tiempo aquí nos corre, esta pregunta es la clave de todo. Lenny, ¿cómo dejamos de procrastinar? ¿Cuáles son esas claves poderosas para dejar de procrastinar? Bueno, muy importante esto, porque una vez que tomamos conciencia, como todo en la vida y como todas las situaciones emocionales, porque tenemos que tener en cuenta que esto es algo psicológico, es algo Sí, emocional y es parte de nuestra salud mental. Así que ya que estoy reconociendo que definitivamente se ha vuelto más que algo normal, una constante en mi vida, debo trabajar en mí. ¿Y cuáles son los pasos? Bueno, el primero y más importante y recomendable es que tú lleves una agenda, el más sencillo, el que todos estamos llamados a hacer, una agenda en papel, una agenda digital. Si no quieres hacer una agenda, utiliza papelitos donde tú puedas escribir tus actividades, tus metas, todas las acciones que es necesario cumplir diarias, semanal, mensual y anual. Muchas personas son muy buenas para eso y lo hacen muy bonito, escriben muy bonitas agendas, sí. pero al final nunca las leen. Ujú. La agenda es para revisarla todos los días. Tú verás si en la noche para tener claro la mañana siguiente o si en la mañana y tener claro todo el día. Porque a Sí, todos cuando no lo hacemos, wow, sí, olvidé sí, que sí, sí. necesito X o Y cosa. Número 2 es tener, ya que sabemos de qué estamos hablando, entonces poder diferenciar. Postergué, dejé eso para después porque definitivamente no se pudo en ese momento, pero lo reprogramo. Entonces, reprogramar es ser flexible, porque todo esto significa construir un mapa mental que como todo mapa, como todo GPS, yo puedo cambiar la dirección, la ruta, las fechas. Así que aprender también a reprogramar nos da una tranquilidad emocional muy fuerte, nos conecta con la armonía y no con la ansiedad. En lugar de dejar de hacer, reprogramamos. Tercero, tener muy consciente también, muy en cuenta si es que eso que programé, que deseo, que es mi sueño vehemente, etcétera, es para este momento, para aquí y ahora o para un tiempo cercano o definitivamente no. Entonces, quizá no es el tiempo. Así que cuando podemos sentarnos y evaluar eso, con tranquilidad podemos decir, ok, ahora sí lo postergo, lo voy a posponer para el próximo semestre o para el próximo año, pero con conciencia, con tranquilidad, con dejo Ahí ser, ya es programado a conciencia. reprogramo, reprogramo una vez más. Y eso me permite fluir, me tranquiliza. Otro aspecto fundamental es precisamente siempre estar evaluando diario. Ojalá cada día tomemos 5, 10 minutos para hacer la evaluación diaria y la programación del siguiente día, evaluando el camino recorrido,
para poder entonces conectar con las pequeñas metas y con los objetivos, pero sobre todo con los objetivos, donde está todas las respuestas a lo que hemos programado. ¿Por qué? A veces encontramos en esos objetivos que hay algo que no hemos completado, como por ejemplo, ¿con quién lo voy a hacer? Y me doy cuenta que en realidad necesito un equipo o necesito una mano amiga o necesito un apoyo profesional, etcétera, que no lo he tenido en cuenta. Y eso hace que inconscientemente yo postee. Pero si lo reconozco, entonces lo que hago es buscar los medios para responder a esa pregunta que todavía está en el vacío. Y eso es trabajar los objetivos. Otro punto fundamental es el manejo inteligente de las emociones, en el que yo trabajo pues todos los días, porque efectivamente nosotros tenemos que echar mano a nuestras emociones, no porque sean negativas o de baja vibración, como yo las llamo, significa que las tengo que ignorar o meter por ahí debajo del tapete como la basurita para que no la vean. Debo conectar con mi emoción, sentirla, traerla al presente, decir, wow, esto constantemente estoy experimentando. Por ejemplo, culpa, de la que hablamos. ¿Qué es esa culpa? ¿Cómo es? ¿Qué me genera? ¿Qué obstáculo me pone? ¿Cómo me limita? ¿Qué pensamientos vienen junto con la culpa? ¿A quién le echo la culpa? ¿Cómo puedo perdonar si es que en verdad hay culpa? A veces es culpa que uno se... pero otras veces es que hay en realidad culpa. Entonces hay que perdonar. Siempre, siempre, todo, casi que el perdón es una condición diaria. También agradecer, que es otra condición diaria, vivir en la gratitud, en el agradecimiento, en la acción de gracia, porque eso que estoy experimentando, o eso que dejé de hacer, o ese comportamiento que estoy teniendo, así sea de evasión o de fracaso, algo me está indicando. Así es. Por ello y conecto con eso para poder afrontarlo y superarlo. A veces las emociones, ya vimos, no son solamente las esporádicas que van y que vienen, sino que son las que hemos anclado, que ya nos están afectando más allá, que ya se están convirtiendo quizá en un trastorno emocional y por lo tanto entonces otro punto a tener en cuenta, Gladys, en esto es poder reconocer que necesito apoyo y orientación profesional. Y ese apoyo y orientación profesional que a veces nos cuesta tanto reconocer, pero a mí, ¿yo por qué? Si yo no, yo estoy bien, yo no necesito los otros, los demás. Hoy en día, y la pandemia, y lo hablamos de hace un rato de los beneficios de la pandemia, uno de ellos es que pudimos conectar con lo emocional y lo mental y la salud mental. Sí, así fue. Y entender que es la responsabilidad de todos, que mi salud mental es mi responsabilidad, como lo es la física. Que si yo soy saludable físicamente, debo tener mi mente saludable, mis emociones en equilibrio, manejarlas y de esa manera reduzco al máximo, lo sabemos ya científicamente, la enfermedad física. Entonces, estamos ocupándonos en este siglo, ese es el desafío de una salud integral. Ir donde los profesionales de la salud mental, tener un coach, tener un mentor, tener un consejero espiritual, hoy en día es algo natural, es hermoso, es hermoso y es tan sencillo como tener nuestro médico de cabecera, nuestro odontólogo, nuestro oftalmólogo, etcétera. Perdón, Lenny, y hoy día, inclusive antes de la pandemia, ya se daba que no necesita ni siquiera
ir a la oficina del doctor, del terapeuta, del mentor. Ya hoy día todo se puede hacer online. Más comodidad y más oportunidad para que no hayan excusas de que no puedo, de que no tengo tiempo. Así que está dado ya todo. El universo cambió, esta vida cambió y yo veo que son más para las cosas, para bien, que para otra cosa, ¿no? Exacto. Y los psicoterapeutas o quienes hacemos terapia psicológica, pues trabajamos hoy online. Además de los beneficios que dijiste, es más económico. Exactamente, toda una vida. Bueno, entonces ya, el tiempo ya nos está gritando, nos Bueno, está creo llamando a juicio. Imagínate, llevamos ya 40 minutos. Ok, que pero fabuloso. Esta información ha sido extraordinaria, me encanta porque pues vamos afianzando lo que hemos hablado en este mes acerca de cómo apoyarlos para que realmente vayan logrando superar todas esas obstáculos que se presentan en el camino para el cumplimiento de tus metas y de tu propósito de vida, tus proyectos de vida, tus proyectos personales, familiares, lo que sea. Así que, querido amigo, amiga, esperamos que esta información sea para ti una bendición, que sé que lo es. Y bueno, Lenny, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido de verdad una gran disertación la que nos has dado. muchas gracias. Creo que abordamos aquí en Sí, general todo. Es importante seguir trabajando sobre esto o empezar a hacerlo si nunca lo hemos hecho. Esa es la invitación que les hacemos a través de este maravilloso tu programa, todos los temas que traes, todos los invitados, un aporte que poco a poco, o mejor, paso a paso, sí. eh, incorporando en nuestra vida para ocuparnos de estos temas tan importantes que se relacionan todos con el bienestar Exacto. integral, la salud Ujú. mental y el desarrollo personal. Personal, exactamente. Antes de que nos vayamos, Lenny, perdón que te interrumpa, antes de que nos vayamos, me gustaría, en caso de que las personas quieran comunicarse contigo, ¿dónde te consiguen? ¿Tus redes, tu correo, página, por favor, para que les dé la información? Sí, bueno, por todas las redes aparecemos como Lenny Z Pito Bonilla o como Creación Psicología 21. Estamos en todas las redes y también en el WhatsApp más 1-201-667-3621. Así que aquí, por supuesto, para cualquier consulta abierta, dispuesta. Así se habla. Cuando nos encanta lo que hacemos, estamos siempre dispuestos a servir. Esa es nuestra meta. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa Tu Poder Ilimitado.